Bueno, vamos a empezar. Bueno, primero creo que lo más importante es que se den cuenta un poquito con antecedentes qué es lo que ha sucedido en mi vida y creo que ahí es donde van a encontrar de qué manera llegué a ser un orgulloso fuck up. Ay, ya empezó demasiado rápido. Bueno, nací como el quinto hijo de una familia de 5 hermanos y ahí es donde aprendí que si quieres algo, te tienes que poner a chambear. A partir de eso, a los 13 años, me pagué el 50% de mi campamento en Canadá y a partir de ese año me pagué el 100%. Entonces ya empiezan a ver esa adicción al trabajo y empezar a ver que si hay remuneración, pues todavía es más divertido. Después, en tercer semestre, abrí mi primer despacho de diseño con mi novia de la universidad. Ese fue un gran fuck up. Pero bueno, pero el negocio salió adelante, salió bien, porque éramos de los pocos despachos que usaban computadoras Mac en ese entonces. Ninguno de mis profesores utilizaba y pocos despachos de diseño, entonces eso hizo la diferencia. Pero el chiste es que a los 26 años encontré una pequeña burbuja en la economía mexicana y el Citibank me otorgó un crédito por cientos de miles de dólares, justamente 2 meses antes de la devaluación. Entonces llegó un momento que estaba tan estresado que hice este fax y se lo mandé a la arrendadora y a todo mundo, no sé si lo alcanzaron a leer, pero le decía, bueno, esa es una caricatura de Kino, no es mía, pero hice el fotomontaje y lo adapté a mi vida. Entonces Lupita era el único empleado que logré contratar, era una secretaria de medio tiempo y un cuarto de cerebro. Y simplemente le puse, Lupita, si llama a alguno de los clientes, dile que salí a ACFA, que era la empresa que me vendía los equipos. Si llaman de ACFA, díganles que fui a la arrendadora. Si llaman de la arrendadora, dile que fui al banco. Si llaman del banco, dile que estoy con el contador. Si llama el contador, dile que estoy en junta de socios, que en realidad tenía solo un socio. Y si llama el socio, dile que Dios lo proteja. Y si llama a Dios, dile que voy para allá. Realmente no tienen idea. Imagínense, te otorgan a los 26 años un crédito enorme en dólares, viene la crisis y el primer mes tenía que pagar algo así como 276,000 pesos de intereses. Sin empleados, con todo el equipo maravilloso que valía miles de dólares, pero yo tenía el conocimiento y me puse a chambear. Dije, o le regreso el equipo al banco y me espero en otra oportunidad en que la economía mexicana le otorgue a un chavo de 26 años millones de dólares, no iba a suceder. Y ahí es donde me empecé a enfocar a trabajar, a mi adicción al trabajo. Me encantaba mi trabajo, hacía muchísimo trabajo, pero no le hice caso a mi papá de estudiar administración de empresas. Entonces, todos esos cheques y pagarés que vieron ahí son cuentas incobrables, muchísimas. Pero aún así me dio suficiente dinero para crear otro de mis sueños, que era una maravillosa revista que se llamó Matiz. Esta revista lo que trataba era de que publicara a cualquier creativo mexicano y latinoamericano que fuera bueno. No tenías que pertenecer a la Náhuac, a la Ibero, a Quórum, a cualquier asociación, sino el chiste es que fueras bueno. Y fue maravilloso, era mi sueño. El problema es que se me salió de las manos rapidísimamente. ¿Qué es lo que pasa? Yo decidí desde el principio que si quería que fuera sustentable, tendría que meterle demasiados anuncios. Entonces dije, no, yo tengo mucho dinero. Yo puedo pagarlo completamente. Entonces empecé a sostener la revista. Después de $2,5 millones de dólares y 20 números, me di cuenta que lo único que estaba haciendo yo en mi sueño era producir dinero para pagarle a otras personas para que se encargaran de mi sueño. Dejé que otra persona contratara a los diseñadores y yo estaba produciendo el trabajo comercial que ellos no querían hacer. Sí, todos los diseñadores querían trabajar en Printlink, que era la empresa de Matiz,
pero ninguno quería hacer el trabajo comercial, que era el sustento de la revista. Entonces llegó un momento en que me fui a San Francisco a una expo porque yo era Superman, yo podía hacerlo todo, como dice mi esposa. Yo era invencible, tenía 33 años, me fui a San Francisco en coche en día y medio, me dio influenza, de regreso en México, terminé en el hospital, uno que empieza con las 3 primeras del alfabeto, y ahí el presidente de cardiología decidió ponerme un marcapasos después de torturarme 5 días, darme 3 paros cardíacos, y para el lunes yo ya tenía un marcapasos metido en mi pecho, del lado equivocado, un marcapasos que no servía para lo que decían, que estaba infectado. Me lo quité 3 meses después, pero cuando regresé a la oficina, la empresa de 9 años, que un año antes me la compraban por casi $6 millones, no valía un centavo. Y de eso se encargaron también muchos de mis empleados. A lo mejor por allá hay un par que son buenos amigos y fueron de los pocos que se quedaron a mi lado, pero la mayoría, unas sabandijas. Pero lo interesante es que a partir de eso, perdí mi empresa, perdí hasta mi coche, terminé de regreso en casa de mis papás a los 33 años. Y en vez de deprimirme, me sentía con una libertad impresionante. Decía, lo puedo hacer lo que sea. O sea, ya llegué tan abajo que solo hay hacia arriba. En ese momento te puedes deprimir y es cuando me topé con un inmueble de mi familia que se estaba cayendo a pedazos en el centro. No tenía dinero otra vez, no tenía ni coche. Entonces me iba en metro, no tenía dinero para pagarme la comida en el centro, sino regresaba a casa de mis papás a comer hasta en la tarde. Yo me puse a demoler la basura que había en Momedi. Eso es la misma toma que ahorita pueden ver entrando a Momedi. Y es cuando conocí a mi esposa, que o está igual de loca que yo, o por lo menos creyó en mí en su momento, y ahora tenemos a Momedi, que de ese no les voy a platicar porque ese no es un fuck up. Muchas gracias. Estoy matando no soy una persona creativa solo para estarme matando y no ganar un peso y que la agencia se lleve mi juventud.